Hola a todos, el día de hoy les voy a explicar cómo utilizar la estadística descriptiva en una encuesta que usa escala de Likert. Entonces va a ser una explicación por dos. Va a ser el tema de qué es la escala de Likert y cómo se usa, y deberían saberlo porque es muy útil y su análisis cuanti es muy fácil. Entonces, si lo manejan, va a ser un instrumento de investigación que les va a traer muchas alegrías y felicidades, y la estadística descriptiva, que es la manera en la que analizamos los resultados que obtenemos con este método. Aunque tiene la palabra estadística y puede sonar algo muy difícil y muy de quizá ciencia de datos, en realidad es súper simple y no tienes que tener ninguna facilidad en matemáticas para aplicarlo. Además, una tesista nos facilitó sus resultados de investigación reales, así que tenemos un ejemplo perfecto para hacer esta lección. Así que vamos allá. Entonces, partamos viendo qué es la encuesta. Probablemente ustedes lo saben, pero quizá tienen confusiones con otro instrumento que se llama parecido, que es la entrevista. Bueno, la entrevista es quali. La entrevista tienen que acordarse, pensar, por ejemplo, en un programa de periodismo donde se entrevista a alguien y son preguntas profundas, largas. Bueno, hay tipos, pero no nos vamos a meter en eso. La encuesta no es eso. La encuesta es cuando te llaman por teléfono y te dicen, ¿me puedes responder algunas preguntas? Eso es la encuesta. O cuando después de acudir al servicio técnico de algún servicio te dicen, ¿podría responder finalmente a un par de preguntas sobre la atención? Eso es una encuesta. Entonces aquí les dejo algunos puntos claves y es que la encuesta es el instrumento más común de las investigaciones cuanti aplicadas a personas, porque cuando tratamos con personas podemos encontrarnos con investigaciones tanto quali, típicas de las ciencias sociales, como quanti, que también es algo súper útil para las ciencias sociales, y mixta, que es la combinación de ambas. Luego, el segundo punto es que debe tener una muestra representativa. Probablemente se encuentre en esta afirmación en todas partes. Yo además le agrego que puede ser una muestra completa. Siempre tiene que ser así, porque si tenemos una muestra muy grande, como un potencial muy grande, y solo entrevistamos, perdón, solo aplicamos la encuesta a un par de personas, eso no es representativo, entonces el resultado en realidad no va a servir. Por ejemplo, si en un servicio de telefonía le preguntan a 3 personas cómo fue la atención al cliente y esas personas dicen que bien, en realidad eso no significa que todo el servicio al cliente de esta empresa tenga esa característica de ser bueno, sino que tiene que ser representativo. Puede ser masivo, otro, esto es algo súper común, o sea, es súper fácil de entender porque la encuesta puede ser masiva, se puede transmitir por internet, o en el pasado se veía mucha gente joven haciendo encuestas en la calle, incluso era como un trabajo de medio tiempo. Eso cada vez es menos común porque ahora se hace por mail, pero la encuesta puede ser masiva porque no es en vivo. Es otra característica que tiene la encuesta. Uno no le pide a la persona como necesariamente, es que es una característica, no es en vivo. Decir la persona, responde la encuesta conmigo, porque eso puede ser incluso perjudicial para los resultados porque les puede afectar y puede tener sesgos. Sino que la encuesta uno debería responderla con tranquilidad, y muchas, especialmente las masivas, son de manera anónima, pero no es un requisito que sea de manera anónima, pero tiene esta característica de que no es en vivo. Puede serlo, pero no tiene mucho sentido. Y por último, está compuesta de algunas de estas o todas estas maneras de obtener información. Preguntas con alternativa, preguntas abiertas, escalas, términos pareados, ordenar listas, etcétera. En realidad, con cualquiera. ¿Y qué es la escala de Likert? ¿Qué es como el concepto hasta ahora más extraño que les haya sonado? Bueno, esto es muy útil, como les decía al principio. Les conviene mucho saberlo y utilizar este método. Y la escala de Likert son afirmaciones. Y uno dice qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con esa afirmación. Yo recomiendo que a la hora de ustedes diseñar una encuesta con escala de Likert, pongan mejor el valor numérico, porque de igual manera esto de acuerdo y de desacuerdo aún así se traduce en valores numéricos, aunque ustedes lo pregunten con palabras.
Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, para que califiquen con la escala de Likert, este video de Nacha Tutora de Tesis es muy útil. Y ustedes pueden decir si están de el 1 al 7 o del 1 al 5 que están de acuerdo, siendo que el 1 es completamente en desacuerdo y el 5 o el 7, depende cómo yo diseñe esta escala, sería completamente de acuerdo. Entonces, si se fijan, es una escala. O sea, ustedes pueden elegir entre una serie de alternativas de números cerrados, ¿ya? Uno, 2, 3, 4, así, números cerrados, no hay fracciones. Entonces, esa es la escala de Likert. Probablemente también la han respondido en cosas de servicio al cliente, pero por mail, o en cosas de sus universidades cuando hacen la evaluación docente y les preguntan cómo les fue en un ramo y si es que el contenido estuvo claro, si es que el profesor respondía a las preguntas, si la manera de enseñar fue innovadora. Eso es muy, muy, muy común y que sea una escala de Likert. Y si se fijan, como es una encuesta, es masiva y es posible y relativamente fácil manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, aquí yo les puse que pueden estar todas en positivo o todas en negativo, porque eso hace el análisis más fácil. En el ejemplo que veremos a continuación, veremos todas en positivo, ¿ya? Por el otro lado, cuando se quiere hacer algo que sea más veraz, se va intercalando. No necesariamente una y una, pero se mezcla esto de positivo y negativo para ver si la persona dice la verdad. Eso es muy común en estos tests psicológicos a la hora de buscar trabajo. Cuando el test psicológico es una encuesta, porque también hay tests que son entrevistas en vivo. Entonces de repente te preguntan una cosa, como por ejemplo, yo soy muy puntual. Te lo preguntan en positivo. Y un poco después te lo preguntan en negativo. Yo soy muy puntual. Entonces, si uno no piensa bien las preguntas o si uno está mintiendo, puede equivocarse. Porque debería responder en el mismo sentido. O sea, si yo digo que soy muy puntual, completamente de acuerdo, cuando me digan que soy muy impuntual, yo debería poner completamente desacuerdo. Pero ahí es donde te atrapan de que tú estás mintiendo porque no tienes el suficiente cuidado o no te acuerdas que respondiste antes. Y eso es como que no está siendo muy veraz en realidad lo que tú respondes. Por eso se utiliza, pero yo no se lo recomiendo de esta forma porque hace el análisis mucho más complejo. Y por último, uno puede hacerlo del 1 al 5, del 1 al 7, en realidad, a cualquier número, pero les recomiendo del 1 al 5 o del 1 al 7, porque así hay un punto intermedio que le permite a la persona responder de manera neutra. Si ustedes están en Chile, les recomiendo el 1 al 7, porque ya estamos habituados a ocupar esta escala, porque es la escala de notas. Entonces, las personas en Chile ya asumimos que el 7 es lo mejor. Entonces, eso hace más fácil a las personas para responder súper bien en su encuesta con escala de Likert. Bueno, aquí estamos viendo entonces la encuesta que nos facilitó la tesista, que está súper bien armada. Miren, ella puso, bueno, además de que puso ese detalle muy bonito, que es un agrado responder un instrumento donde uno de preocupación, muy buen detalle. Ella pone el título de su tesis y le hace una explicación a las personas donde les invita a responder esta encuesta en escala de Likert, explica sobre de qué se trata, en este caso talleres de autocuidado, impartidos en su universidad y es para su informe de investigación. Entonces lo que ella hace es una explicación que es buenísimo porque de repente a las personas no les gusta o no les interesa responder algo que no saben para qué sirve, así que súper bien. Y les explica cómo se califica esto del 1 al 7, donde 1 es totalmente de acuerdo, uy, se bajó, y totalmente en desacuerdo, y 7 es totalmente de acuerdo. En su caso tuvo 6 respuestas y es la muestra completa de su encuesta. Entonces ella encuestó a todas las personas de su muestra. Entonces no es una muestra representativa, o sea, sí lo es, pero porque es completa.
no porque tenga un número representativo, sino que tiene el 100% de las personas a las que correspondía ver cómo les fue en estos talleres. Si se fijan, está la pregunta y la escala y la persona selecciona una para que si ustedes hacen lo mismo se fijen en esta opción, que es la de los circulitos, no la de los cuadrados, ya porque la opción de las casillas que son un cuadrado te permiten responder varias opciones al mismo tiempo. En este caso, la de circulitos, aquí en Google Forms, solo te permite una. Entonces, esta es la adecuada para la escala de Likert. Entonces, vamos a seguir viendo, pero las respuestas. Entonces, en la sección respuestas, ustedes van a encontrar más arriba que dice resumen individual y por pregunta. En este caso me metí a resumen. Miren, no lo muestro acá porque los datos de las personas que respondieron están más arriba y no quiero mostrarlos en el video, así que por eso me lo salté. Pero es la primera sección, resumen, y vemos por pregunta quiénes respondieron qué notas. Entonces vemos que la primera, los talleres me proporcionaron herramientas útiles para manejar el estrés. Tenemos que 5 de 7 personas dijeron 7, o sea que están completamente de acuerdo. Y una dijo 5. Entonces vamos a ver por encimita cómo le fue, que al parecer ella le fue súper bien, o sea, la percepción fue súper positiva porque al parecer las respuestas, miren, vamos a ir pasando, se concentran en las notas más altas. Entonces significa que la percepción ha sido increíble. Miren, incluso esta tiene solo nota máxima. Los contenidos del taller fueron claros y fáciles de entender. Entonces, esto está súper bueno y podemos ya concluir a través de este instrumento, el de la encuesta con escala de Likert, que el fenómeno que ella está estudiando está percibido como muy positivo. Ahora que hemos visto cómo ella diseñó el instrumento, entonces vamos a ver la estadística descriptiva, que se hace a través de la media, la moda y la mediana. ¿Por qué debemos sacar las tres? Hay una frase que siempre digo para que nunca se les olvide porque es tan importante verlas todas, porque solo uno de estos indicadores puede ser muy, muy engañoso. Y es cuando dicen eh, yo tengo dos panes y tú tienes uno. En promedio cada uno tiene un pan. Entonces todo es justo, ¿o no? Claramente no lo es. Este indicador que siempre llamamos promedio es la media, es el que está indicado más arriba y como ven, el solo es engañoso, por lo cual necesitamos siempre sacar estos tres. Es muy fácil, muy, muy, muy fácil, con una calculadora, ni siquiera una calculadora científica, con la de su teléfono pueden hacerlo. Así que no se compliquen si son personas que le tienen miedo a los números o a la matemática, porque en realidad es muy simple. Entonces, saqué toda esta imagen y este texto de un sitio web que dejé ahí abajo, de Conversation, y para que puedan verlo, o sea, si quieren pueden ir a leer el artículo completo, pero veamos qué es cada una y qué nos dice este gráfico que claramente utiliza números que son más grandes que nuestro ejemplo que solo tiene muestras más chiquititas, pero veamos. Entonces, la media es el valor que resultaría repartir equitativamente el total dividido en los individuos de la muestra, o sea, el promedio. Es como el ejemplo que yo les doy de los panes y como cuando sacan su promedio de notas, que es esto de sumamos todo y lo dividimos por cuántos números agregamos. La segunda, la mediana, es el valor que divide la secuencia ordenada de observaciones en dos partes iguales. O sea, ponemos todo en una recta y lo cortamos por la mitad. Esa es la mediana. Y por último, la moda. Es súper fácil acordarte cuál es la moda porque es el que más se repite.
Entonces, como en la moda, cuando algo está de moda todos lo usan, bueno, el número que más gente escogió es la moda. Estos números pueden coincidir, así que lo veremos igual en el ejemplo que nos prestó Javiera con su encuesta. Entonces, veamos aquí este ejemplo del salario en España, donde vemos el medio, el más frecuente y el mediano, donde nos fijamos, bueno, esto está en euros. Esto está en euros, lo pueden transformar a su moneda local, pero en realidad eso no es tan importante. Pero miren, veamos los datos que entrega aquí el INE de España, Instituto Nacional de Estadística. En general, en todos los países de habla hispana se llama así, este tipo de institución. Entonces, veamos. Y vemos que el salario más frecuente, o sea, la mayor parte de la muestra, gana 18.480 euros y fracción. Entonces, salario más frecuente es la moda. Luego, el salario mediano, o sea, este promedio, típico nombre que sacamos, o sea, como el factor, el indicador más común que utilizamos, es de 20.920 euros. Y por último, el medio es aún mayor, 25.000 y algo euros. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Si solo tuviéramos el salario más frecuente, podríamos saber la mayor cantidad de personas, cuánto gana la mayoría de los españoles, ¿ya? Que nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, a nivel gubernamental les sirve para regular precios, si es que es posible regular precios, pero saber, por ejemplo, que cuánto debería costar la vida para que la mayor parte de las personas, en realidad todas, pudiera costear una vida decente, gracias a la moda, o sea, la mayoría de las personas. Y por ejemplo, toda la gente que esté debajo de la moda podría asignársele ayudas estatales. Sería una muy buena política, debajo de la moda. El salario mediano nos indica, por ejemplo, es como un factor de la salud de esta economía, porque es un promedio, es como en cosas más fáciles que utilizamos cuando se ve el promedio de notas de un curso, de la escuela o la universidad, podemos saber más o menos cómo va la cosa. Si el promedio es muy malo, es porque debe haber eh, individuos, o sea, datos que tengan números muy bajos. Si es que el promedio es bajo, sí o sí hay números muy bajos. Pero también pasa con el promedio que puede ser engañoso, porque si es que el promedio, es que es la media, nos da al medio de la recta, no sabemos si es que la mayoría de los datos están al medio o los datos están más hacia los extremos. Porque en el extremo alto y en el extremo bajo, promedia al medio. Entonces, no lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa con el ejemplo de los panes? Yo tengo dos panes, tú ninguno, en promedio cada uno tenemos uno. ¿Es justo? Pues no, no es justo. Porque la moda está dividida. Hay dos números de moda en ese caso, el 0 y el 2. Porque cada uno se repite más veces que es una. La moda puede ser más de un número. Sí, es la única de estos tres que puede ser más de un número. Y el medio, acá, si lo observamos, que es el tercer número, el 25.000, nos damos cuenta que hay gente que gana mucho, porque al medio de la población el número dio más alto. O sea, hay gente que realmente gana mucho. En realidad no es el medio de la población, es el medio del total del dinero. Entonces, es el medio total del dinero. Entonces, eso significa que en España hay gente, aunque sea poca, pero que gana realmente mucho. Eso significa que la torta no está bien repartida. O sea, la riqueza, hay demasiada riqueza en muy pocos. Y eso lo podemos ver en el gráfico. Por eso son muy importantes los gráficos, que también los estamos viendo con el ejemplo de Javiera. Muy importantes porque podemos ver de manera visual los datos.
Y aquí vemos que incluso hay gente que llega a los 100.000 euros y más, porque la colita del final se levanta. Entonces, hay poca gente que gana mucho y en el principio del gráfico hay más o menos harta gente que gana poco, pero la mayoría se concentra al medio, hace una campana, ¿ya? Pero este análisis de datos que estamos haciendo a partir de este gráfico lo podemos lograr a través de la estadística descriptiva, que es la estadística que nos dice cómo están las cosas, pero con estos tres indicadores, con moda, el más frecuente, mediana, el promedio, y medio al medio de los datos. Ahora vamos a ver estos tres números o indicadores en las preguntas de Javiera como ejemplo. Entonces, estamos en esta la primera pregunta y nos preguntamos cuál es la moda, que es la más fácil de ver. Y claramente la moda es 7, porque es la nota 7, o sea, totalmente de acuerdo, porque es la que más se repite 5 veces. La segunda, que sería el promedio, sería sumar estos números y dividirlo por la cantidad de respuestas. Recuerden que las respuestas son 6. Entonces vamos a sacar aquí la calculadora del computador y la vamos a mostrar y vamos a multiplicar entonces. Por eso es bueno ocupar lo numérico, el valor numérico de las cosas, 7 por 5 más 5, que es 5 por 1, 5, igual, dividido la cantidad de respuestas, 6, y nos da 6,6 periódico, que es casi como 6,7 si se promedia. Entonces, del 1 al 7, ¿qué tan de acuerdo estuvieron las personas que respondieron en que los talleres me proporcionaron herramientas útiles para manejar el estrés? Fue casi perfecto. Y ahora veremos la mediana para la que debemos ordenar los resultados y ver cuál queda al medio. Para eso necesitamos lápiz y papel o un blog de notas, que a mí me encanta utilizarlo porque es muy sencillo y no pesa nada. Entonces, vamos a ordenar las respuestas de la menor a la mayor. Tenemos un 5 y 5 7. Uy, pues esperarnos por una coma. Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, de estos resultados, ¿cuál queda al medio? Estos dos quedan al medio. Esa es la mediana. O sea, la mediana es 7. Porque en el caso de que hubiésemos tenido un número impar, por ejemplo, otro 7, voy a mantener la línea, sería 7. La mediana es 7. ¿Y por qué sirve tanto la mediana comparado? Porque nos podría parecer un poco extraño, como por qué hicimos eso. Sirve para que la media no distorsione los resultados. Porque, por ejemplo, nosotros ya vimos que la media era 6,6 periódico. Media. 6,6 muchas veces, periódico. Entonces, porque tuvimos estos mismos resultados que ya vimos, que los vamos a dejar aquí. No me pidan la coma de nuevo porque me demoro mucho. Entonces, este es el resultado que tuvimos si tuvimos una media de 6, una moda de 7, porque es el que más se repite, y una mediana de 7. Pero, digamos que hay algún dato anómalo que afecta a los resultados, que es muy común. Por ejemplo, que alguien puso un 1. Este es un ejemplo, ya este 1 lo estamos inventando. Para que vean la importancia de la mediana. ¿Ya? Entonces, hubo un resultado anómalo. Hay veces cuando uno aplica una encuesta que hay alguien que no le interesa en absoluto esto y responde todo con un 1, es súper común. Y hay que alguien diga como, ay, no me interesa esta cuestión, me echan mañana del trabajo. A ver, voy a poner puros unos. Y poner puros unos. Entonces, en ese caso cambiaría la moda de 7. No, no cambiaría, seguiría siendo 7. Pero la mediana, que es el promedio, que es este el que nosotros más conocemos, sí cambiaría mucho. Entonces, hagamos el cálculo con este número extraño que afecta a los demás.
sería 1 más 5 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7, 41. Dividido el total de las personas que respondieron, que en este caso ya no son 6, son 7, y nos da un 5,85. Entonces la mediana bajó muchísimo. El promedio de que estábamos casi perfecto ahora está en un bueno. Bajó mucho. Pero es la mediana la que nos permite darnos cuenta que el resultado del medio sigue siendo 7. Tiene 3 adelante y 3 atrás. Es el del medio. Entonces, si nosotros nos fijamos que la moda es 7, el que más se repitió, la mediana es 5,8 y la media es 7, pues en realidad nos fue muy bien. Aunque este número haya bajado, porque este número por sí solo es engañoso. Muchas gracias por ver el video completo sobre la estadística descriptiva aplicada a esta encuesta y síguenos en redes sociales, en mi Instagram de mi marca personal, nacha.tutora de tesis y de la empresa Vegotech, para que puedas saber mucho más sobre nuestros recursos gratuitos, nuestros cursos online y nuestra tutoría de tesis personalizada. Así que no olvides seguirnos, sigue nuestro canal de YouTube y comentar sería súper útil. Así que nos vemos. ¡Chao!